en los hospitales para poder agregar equivalentes a los pacientes que están en UCI a partir de algunas soluciones aciduladas o soluciones alcalinas, donde se les pone ahí una determinada concentración de milimoles de lactato, de milimoles de hidróxido de sodio, de milimoles de potasio, ya, de milimoles de citrato, depende de qué solución estamos y cuánto va a baferar en el organismo. Otro invitado, vamos a añadir a personas, ¿verdad? Alejandro Manuel. Pues no está, ya no hay, 26 todavía hay. Pero está bien porque solamente son los asesorados. Vamos a pasar lista. A ver, de la primera práctica, reparto de práctica. Ya hemos hecho el primer seminario, vamos a hacer la primera práctica. ¿Alberca? ¿No está Alberca? Doctora, buenas noches, presente. Ya. Estamos viendo todos los que tienen que pasar asesoría. ¿Ya? Ayala. Buenas noches, doctora, presente. Listo. Bermeo. Nada. Doctora Seguiato, yo era. Pero Ato, no estás en la primera práctica. No, pertenezco a otra práctica, doctora. Pensé que estaba pasando listas sin. No. Ellos paso solamente a los que obligatoriamente tienen que pasar asesoría porque van a explicar. Después todos los que quieren pueden entrar. Por eso que mando el enlace o los docentes que quieran capacitarse en alguna otra, mediante yo que sepa, sino más bien ustedes lo entiendan y lo den a entender a sus compañeros. Entonces yo puedo estar corrigiendo. No, esto se extrae así, esto se extrae así. ¿Ya? Entonces corregirle. Pero si yo comienzo desde A hasta la Z, salen, me preguntan, le preguntan al doctor, le preguntan y al final nadie va a saber la respuesta porque hacen un problema en lugar de un algoritmo ordenado y tranquilos para ver cómo nosotros podemos hacer los cálculos matemáticos, que es que lo pesado. Los 1000 equivalentes, cómo los transformo a partir de una solución madre que yo tengo en mililitros y los puedo agregar a mi buffer para poder conseguir un cambio de ácido, mantener el ácido o si es agua, volverla, como el agua no es buffer, volverlas a hacer un indicador y a ver qué cambia de neutro, que es verde, cambia a rojo. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego agua al agua pura, que diga ácido al agua pura, se me transforma en el que la acidez de esa agua es el pH del logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno que yo estoy agregando en esos mililitros. ¿Ya? Entonces el pH se me puede transformar de neutro, que es el agua, agregando nomás 1 mililitro de ácido clorhídrico 0 punto normal, se me transforma en 3, en 2.8. Entonces yo agrego una gotita de un indicador universal y en lugar de neutra el agua de color verde, la voy a hacer ácida. En cambio, en el buffer que yo he preparado, como tiene soluciones buffer, tiene bicarbonato, tiene fosfato, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los cálculos, entonces le agrego el mililitro de ácido clorhídrico 0.1 normal, la cantidad de mililitros, de repente 2 mililitros, 5 mililitros, y ya le agrego la gota y no cambia, de verde sigue verde. ¿Qué significa? Que el buffer que tengo ahí, que he preparado, ha podido neutralizar la cantidad de hidrogeniones que tiene los mililitros de ácido clorhídrico de 1 mililitro 0.1 normal. ¿Ya? Y esa es la forma como actúa un buffer en el organismo. La capacidad de que coge los bases fuertes y que prácticamente la ionización que él sufre mantiene casi el pH hasta que no se termine su par ácido-base de la concentración relativa de las especies que tenga el buffer. Entonces esas sustracciones son un poquito difíciles tal vez inicialmente, pero se comprenden mejor a través de un ejercicio. Entonces con ustedes vamos a hacer el ejercicio un poquito, como dice, vamos a abrir una carpeta que han hecho ustedes, pero el ejercicio, disculpen, pero no se los voy el ejercicio práctico que han hecho porque los cálculos están mal. Entonces, de las preguntas y todo, sí, hay bastantes preguntas buenas, ¿ya? Pero el desarrollo mismo de la práctica, la parte operativa, no está bien.
¿ya? Entonces, como acá tengo uno, lo voy a dejar abierto y vamos a abrir alguno de ustedes solamente para ver el envío de la parte teórica a través de un Word. Vamos a ver, práctica. Un ratito. Ahora los alumnos medio que están perdidos con la carátula y van a perder 3 puntos o los 5 puntos que desempeña la parte de la carátula. Están poniendo mal, bueno, yo soy la coordinadora y aparte de eso tienen una profesora de curso, sobre todo en la parte práctica, no. En la parte práctica ustedes tienen 3 profesores y cada uno está dentro de un subgrupo. Hay una profesora coordinadora de cada grupo, sí, pero recuerden que hay 3 subgrupos. Entonces ahí tienen que, aparte de la doctora Morillo, la doctora Luján como responsables del curso completo, tienen que poner los responsables del grupo a lo cual pertenece. De repente hay un grupito de 10 que pertenecen nuevamente a mí y a la doctora Samamé en práctica. De repente pertenece a la doctora Brenda y al doctor Holguín. O pertenece a la doctora Luján. Pero teóricamente son de mi grupo, porque pertenecen a los 30 primeros. Los siguientes grupos también son cada 10, cada 8 alumnos. Entonces yo veo totalmente un desconocimiento de los alumnos en presentar la carátula, sus profesores asignados y sus coordinadores. Entonces es falta de responsabilidad en los alumnos. En esta primera práctica, por favor, corrijan, porque yo voy a insistir a los profesores cuando recojan las prácticas de los subgrupos por sus profesores, que estén el nombre de ellos, sino que bajen 5 puntos, porque no saben ni siquiera quiénes son sus responsables de su grupo de práctica. Yo con la doctora Samamé en prácticas tengo entre 9 y el otro 8 alumnos en mi grupo. En el otro grupo, la doctora Brenda y el doctor Holguín también tienen 9 y 8. Y en el otro grupo está la doctora Luján con el doctor Yaya. ¿Ya? No me acuerdo si también está ahí el doctor Flores, porque y esa es la forma como yo he distribuido las prácticas. ¿Ya? Las prácticas, inclusive los seminarios. El acuerdo con la doctora es que voy a preguntar al departamento, porque yo me había quedado con la doctora Brenda en el sentido que yo le había pedido una hora teórica y le habían aceptado, pero cuando ella me ha mandado no está. Entonces yo voy a reclamar por qué no me han dado las horas que necesitaba. Entonces eso hace de que yo tenía a la doctora Samamé en el grupo teórico. Entonces ahora la doctora me dice: doctora, yo ya no tengo profesor. Entonces ahí me han dejado y entonces le voy a ceder para teorías a la doctora. Entonces eso hace que en teorías yo me voy a quedar sola. Pero vamos a pedirle a la doctora, porque ha aceptado a la doctora, que ella va a recoger los grupos de informe, ¿ya? Para poder distribuir, pues yo estoy haciendo las asesorías, estoy haciendo las organizaciones de los grupos de teoría, de seminarios, la preocupación de ya toca. Recuerden que ya esta semana estamos en clase 2, 3 y 4, la próxima semana tiene clase 5 y 6, y el primer formativo son son 18, cada 8. O sea que la próxima semana, posiblemente hasta la siguiente, porque son 8 por 3, 18 y 36. Entonces posiblemente esta semana, la siguiente no tengamos, porque es una clase. Estas 3 clases son 4, la próxima semana 3, son 7. Entonces la siguiente semana es 8 y 9 el martes, y en esa semana ya tocaría el examen.
¿ya? Yo estaba equivocada, que esta semana que viene es un examen pensando que es, pero que sí, pues son 6 clases, son 6 por 3, 18. Sí, la siguiente semana ya les toca examen. Pensaba que era 8, 8 por 3, 24, y 9 son 6 por 3, 18, 18, 36 clases. O sea, esta semana ya cumplimos la 4, la próxima semana, el martes, se realizaría la práctica 5 y 6, entonces la siguiente de esta semana, la siguiente, el jueves, tendrían ya su primer formativo, acuérdense nomás, ¿ya? Entonces vamos a ver. Doctora, ¿qué fecha queda el formativo? De esta semana a la siguiente semana, el jueves, es el primero. Ahí está en su sílabo. ¿Ya? Yo simplemente les estoy recordando para que también después, porque tienen ustedes que estar leyendo. Cada 6 clases tienen el formativo. El martes se cumple, ya no hay problema, el jueves lo dan. Pero si el jueves se cumple, van a darlo hasta la siguiente semana, hasta el jueves, porque yo los martes no tomo examen, para que tranquilos, en el día jueves que no tienen que exponer ningún grupo, puedan estudiar tranquilos su formativo. ¿Ya? Eso es lo que hago yo, y esa metodología me ha ido bien hasta ahora. La verdad, no. Entonces vamos a abrir una práctica de Word, porque igualito es más, aquí se explica mejor en Word. Vamos a hacer, pero como digo, en el momento que toque, vamos a hacer cuando toca metodología de la práctica, todo eso de los cálculos matemáticos, de la demostración práctica, voy a pasar a un PowerPoint que tengo que está mejor diseñado. Entonces después se los mando y ambos grupos corregirán. ¿Ya? Entonces vamos a ver compartir el Word primero para poder. Entonces ya estoy compartiendo. Ya deben de ver su práctica. Práctica número 1, eso es lo que estoy diciendo, alumnos. Aquí no hay, te recuerden que esta es práctica. Miren, aquí no hay el docente del subgrupo. Entonces estos alumnos, y se les puso en la pizarra, estos 9 alumnos para este grupo. Entonces acá tienen que poner el coordinador general y el coordinador del grupo, de cabeza de todos los 3 grupos. Pero a su vez ustedes pertenecen a un subgrupo. Profesora de su grupo responsable de los 9, 8 alumnos, puede ser, como dice, los grupos se están dividiendo. En el primer grupo está mi persona con la doctora Samamé. El segundo grupo está el doctor Holguín con la doctora Morales. Y el tercer grupo está la doctora Luján, doctor Yaya y creo que el doctor Flores, porque también me pidieron horas, porque el doctor Flores no le alcanzaba para hacer contrato a tiempo parcial. Entonces yo lo llamé y le dije, doctor, ¿puede hacer un poquito de esfuerzo para ir, ya sea entonces él me dijo que más podía en casos, entonces a él lo puse en teoría para el día jueves para casos, y la doctora Morales le había puesto los martes para teoría también, para que puedan sobre todo recoger las actividades prácticas, pero eso ya voy a conversarlo con el departamento, a ver si de repente pueden corregir también su horario o ver pues qué puedo hacer, buscar un profesor o algo. Entonces vamos a ver la práctica. Entonces esto me corrige porque no es cierto. Los alumnos están dedicados a un profesor. ¿Ya? Entonces está bien que la práctica lo hayan hecho varios, pero pertenecen a un profesor. El informe de práctica y el informe de grupo es por profesor. No, también es un informe integral, porque ustedes hacen a cada profesor del grupo para que los profesores también puedan ver todo lo que ha trabajado para la exposición, ¿ya? Porque así debe ser. Cada su grupo de mesa dice a ver qué han trabajado ustedes, les toca de repente 2 o 3, ustedes deben darle un informe a su profesora del grupo que comanda, para que puedan. Bueno, entonces vamos viendo acá, ¿ya? Entonces esto lo corrigen para ver 2, 4, 6, 8, 10. De repente en el primer grupo, mi grupo es 9, el segundo, porque yo tengo 29. Entonces estos deben de ser coordinadora general, doctora Morín, de repente
su grupo de práctica responsable soy yo y el grupo hay grupos de práctica 1 y 2, y el primer grupo de práctica tiene 3 subgrupos. Entonces, el primer grupo de práctica, responsable general, la doctora Morín, y en el subgrupo de prácticas hay tres profesores. En cada subgrupo hay 10 alumnos, entonces estos de repente son los míos, no sé, de repente si es así, hay que enumerarlos, porque vendría a ser los primeros de la lista, y acá veo. A ver, vamos a ver la lista. Ya. Los primeros de la lista están Ayón, Castillo, Guamán, Lozano, Mondragón, Moreno, Muñoz y Nol. Hasta ahí serían los primeros alumnos de mi grupo. De que diga acá, que diga Alberca, Cajima, Ato, Ayala, Barra, Bermeo, Bravo, Calle y Carmen. Hasta ahí sería el primer grupo. Entonces estos grupos no sé a qué pertenecen, que me lo han presentado. Alberca, Ayala, 2, 4, 6, 8, 10. Y mi grupo son 9. Entonces alguno de ellos no debe ser de mi grupo, debe ser de otro grupo. Porque así lo repartí en la última clase y dijimos que desde la práctica ya no se consideraba. Entonces acá hay un alumno que se ha filtrado de otro grupo, no ha visto bien, como ahorita me dice el delegado. Entonces vean bien su grupo, supongamos acá es hasta Carmen. ¿Ya? Entonces aquí Carmen 9, hasta a partir del 10, porque yo tengo 29, 10, yo tengo 9 y los dos profesores 10, 10, para que podamos trabajar así. Entonces hasta Carmen no más. Por favor, siempre cuando hagan un informe de práctica, orden. Entonces acá 2, 4, 6, 8, 10. Entonces no sé cuál ahí, porque ahí hay un alumno más. No sé quién será. Del grupo. Ustedes son los grupos de exposición, pues. Como grupo de exposición se ponen uno. Pero ahí uno de ellos pertenece a un subgrupo. Hay que poner la doctora a la cual ustedes están, porque acá deben aparecer las 3 profesoras. En un subgrupo y en todos los subgrupos deben poner los 3 profesores. Porque esas son las profesoras cuales van a tener que ver en el momento que exponen en clase y tenerlos a ustedes como monitores en el aula para que en caso haya tiempo después de hacer la práctica, se pueda volver a repreguntar, intervenir, porque la idea es de que la universidad debería darme espacio con los 3 y yo agarrar y dije, ¿sabe qué, profesora? Tomen la práctica, tomen sus 10 alumnos y usted desarrolle su práctica. Aquí están sus reactivos y yo no debería explicar nada. Esa es la forma como un profesor se debe desarrollar independientemente en las universidades. ¿Sí? Por eso es que yo siempre lucho con el profesor teoría, de práctica, le den espacio de horas de teoría, porque si no, no va a ir entendiendo nada en la práctica, si no asiste a teoría. A mí no me interesa un profesor de práctica, a mí me interesan los profesores que cumplan horarios en teoría y en práctica para reforzar el aprendizaje del alumno, porque la práctica es el refuerzo y la aplicación de los contenidos teóricos. Entonces, si el departamento no me da profesores y no me respeta las horas teóricas para esos profesores, pues ese profesor va a ir blanqueando para poder explicar la práctica. ¿Sí? Entonces yo, bueno, voy a hablar con la autora de tal manera de invitarla, aunque sea una horita el martes o jueves, con este objeto. Con el objeto que cuando ella vaya a la práctica, pues, que ahorita, claro, por iniciativa personal, ella está acudiendo acá para no ir en vacío a la práctica. Pero de repente algún día no va a poder capturar eso, entonces en práctica uno, en la parte del salón de práctica, uno hace más acotaciones que la simple explicación que damos acá, ya es un poco más amplio. Entonces vamos a ver acá. Entonces los alumnos en la parte también de PowerPoint, a ver, en toda práctica hay un índice, una introducción y unos objetivos. Vamos en este objetivo de práctica, pues preparar soluciones buffer a partir de soluciones madre. Entender cuál es el significado y la importancia de los mecanismos buffer en el organismo para poder regular todas los resultados de acidosis o alcalosis que se formaran en la sangre para poder
equilibrarlos a través con los mecanismos respiratorios y renales. Comprender que son mecanismos de reposición, ¿ya? Mecanismos de reposición respiratorios y renales. ¿Cuáles son los principales buffers del organismo? A través de las preguntas, también ese es un significado de práctica, ¿ya? Si es posible, ahorita nos ha llegado un pHímetro digital. Para la próxima práctica vamos a ver que en lugar de una gotita y preparar buffers que no tengo, agarro el pHímetro digital, preparo la práctica y ahí el pHímetro me va a funcionar perfecto. Para que ustedes puedan decir, ve doctora, hemos preparado un buffer 7.2, echándole ácido clorhídrico, esta gota con los 1000 equivalentes solamente debe variar de el pH 7.2 a 7.23 y efectivamente el pHímetro está a 7.34. Pero cuando le agrego ese mililitro al agua, el pHímetro se mueve y me manda hasta 3 de pH, 3, 2.8. Entonces, ese pHímetro es el que ese pHímetro es el que exige la SUNEDO que existan en todas las universidades, ¿ya? Entonces, para que vean cómo yo he estado funcionando años, siglos, porque yo nunca me andaba. Inicialmente sí se compró un pHímetro, pero la verdad es que en la facultad si se sigue así, ahorita me acaban de decir que quería que yo entre a ser bebedora de licitaciones, entre comillas, de algunas cosas, y yo no he aceptado. La verdad es que porque es un mecanismo burocrático que no mira especificaciones, no mira requerimientos, y yo para ensuciarme en las manos no estoy. Ya yo dejo que las autoridades compren lo que quieran, porque también no es mi casa, y ahí a lo que puedan servir a los alumnos esos equipos, que a veces no tienen mucha sensibilidad, pero ahí así trabajamos en las nacionales, pero eso sí, a veces los pedidos sí lo piden, y cuando viene el proveedor entrega otra cosa de segunda. Por eso a mí, la verdad que ser bebedora de compras y licitaciones en la universidad, yo no he aceptado el cargo, definitivamente no lo he aceptado. Porque me consta a mí, acabamos de recibir una serie de equipos y yo para estar peleando, yo no estoy. Pero sí han llegado bastantes equipos. ¿Que se puede hacer algo? Sí. Que deberían haber tenido más requerimientos óptimos por las, como se dice, la licitación, pero que hasta ahí nomás dice, hasta ahí, entonces ya lo dejamos ahí. Entonces acá dice disociación del ácido, disociación de una base, neutralización. ¿Ya? Que eso es lo importante. Una sustancia buffer, toda la vida nosotros nos alimentamos con soluciones ácidos y bases. Todos los jugos de limón, los jugos de toronja, la naranja, el ceviche, todo eso está constituido por soluciones ácidas o bases débiles, ¿ya? Y que tienen un pH de disociación. Va a ser el ácido láctico, creo que 3.2, en lo cual el 50% se encuentra como ácido y el 50% se encuentra como sal. Por eso es que el ácido láctico, con su punto de ionización, tira para ácido, ¿ah? El acetato tiene un poquito más bajo, su punto de disociación es 1.82. Entonces, en vez de echarle limón a nuestro cevichito, le echamos una cucharita, como hacen los limeños, una cucharita de ácido y después nos revientan el estómago. Entonces, el ácido se disocia al 50% pH 2.5. Entonces, eso es el ácido y la base débil, que en nuestro organismo los ácidos y las bases débiles que nos cuidan nuestro equilibrio de no sufrir acidosis o alcalosis son los que están en un punto de disociación alrededor de 7.2. ¿Por qué? Porque nuestro punto de equilibrio de ácido básico es 7.35, 7.4. Entonces, cuando se aproximan a eso, entonces nos permiten que sean buenas soluciones buffer, que no varíe si cuando agregamos ácido se los coman y siempre se mantenga un pH más o menos como el que tenemos, 7.35. Cuando ya hay demasiado resto acídico que se agrega por enfermedades,
por equilibrios ácidos y básicos mal llevados, por alteración de fibrosis, de problemas respiratorios, y se nos acumulan. A ver, alguien más va a entrar. ¿Nos están pidiendo ingresar? No, no creo, doctor. Ya se nos acumulan estos ácidos y bases, entonces tenemos nosotros respuesta, y la respuesta son los mecanismos rápidos y los mecanismos lentos. Entonces eso se los pregunto y vamos a ver en las preguntas y aclararlos un poco más también. Entonces aquí tenemos constante de disociación, ya más o menos les hablé que es un ácido, que es una buffer. Ese es todo el índice que me han presentado. ¿Ya? Buffers sintéticos o de laboratorio. ¿Ya? A veces pues resinas sintéticas, ¿qué hace? Mecanismos de acción de los amortiguadores, mecanismos cómo es que bufferan frente a un ácido y frente a una sal, porque eso es lo que vamos a demostrar en el laboratorio. Las bases de origen son a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es el pK, que es la constante de disociación a un pH de todos los ácidos débiles o bases débiles, ¿ya? Más el logaritmo de la sal sobre ácido. Cuando la sal y ese ácido está al 50%, quiere decir de que ese ácido se encuentra justo a su pK. Ya después entran los materiales, vasos de precipitación, pipetas, soluciones de ácido básico, soluciones madres de fosfato monosódico, fosfato bisódico para preparar. Luego viene el desarrollo de la práctica, que vienen los cálculos en los cuales ustedes hacen para preparar solamente 50 mililitros. Primero comenzamos a ver en un litro cuánto habrá, que esa es la ecuación de Henderson-Hasselbalch que deriva de un litro, y después que se hacen los cálculos, se dicen 50 mililitros para preparar 50, una alícuota, ¿cuánto? Y de esos 50 mililitros tengo la sal, tengo la base, y me dan soluciones madre. La primera, que solamente vamos a ejercer acá, lo demás tienen que hacerlo para sus informes, todos los grupos. La primera vamos a hacer de las dos soluciones madre, de una solución de fosfato ácido de sodio, una solución ácida, y un fosfato dibásico de sodio. ¿Ya? Entonces, de esas soluciones madre, tengo que tener una determinada concentración para preparar los 50 mililitros de la alícuota, pero que lo he sacado a través de cálculo. Posteriormente, compruebo que verdaderamente, debido a que hice el año pasado a los alumnos, se les hizo la explicación, consiguieron fosfato, monobásico, fosfato, preparamos la solución, preparamos el indicador y no hubo problema. Fuimos a la práctica con los cálculos que vamos a hacer, cogimos los mililitros que era, echamos las gotas del indicador y en la solución madre no varió. Cogimos agua destilada, que inclusive ahorita estoy haciendo los experimentos, echamos una gotita de indicador que a pH debe ser verde y salió verde. Posteriormente, para contrastar su capacidad buffer, echamos 1 mililitro de ácido clorhídrico 0. normal y calculamos matemáticamente los equivalentes, los agregamos y los disminuimos para ver la cantidad de acidez. Efectuamos de nuevo la solución de ecuación de Henderson-Hasselbalch, logaritmo con las bases agregadas y disminuidas del ácido clorhídrico, y vemos que el pH de 7.2 pues varió muy poco, 7.2, le echamos ácido, varió 7.18, 7.17. Entonces al echar el indicador fue verde. Pero ¿qué pasa cuando agregamos el mililitro de ácido a una solución neutra? Como el agua no tiene soluciones buffer, no hemos preparado, y el pH se calcula simplemente como el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos que estamos agregando. El agua tenía un pH de 3. Y efectivamente, cuando le echamos el indicador en su escala de colores, se dice que ese indicador va a dar color rojo cuando está a pH de 3. ¿Ya? Entonces, esa es la contrastación, para que ustedes vean de que se cumple la ley. Y ahí, igualito, también se puede contrastar con hidróxido de sodio. La solución buffer se alcaliniza un poquito, 2.2, pasa a ser 2.23, 24, pero cuando le echamos al agua, el agua se alcaliniza. Entonces, de ser verde, pasa a ser azul,
o morado, pasa a ser 7.9, 7.8. Entonces también es otra forma de tener una solución alícuota de hidróxido de sodio, agregar 1 mililitro, ver los miliequivalentes. A veces creo que en la práctica no está la alcalinidad, pero se puede inclusive hacer. Pero lamentablemente un laboratorio que no me permite usar balanza analítica, no tenemos acceso ahorita, entonces esa práctica pues la vamos a explicar bonito, todo, vamos a hacer los tubitos para que se vean los cambios de color y ustedes vean pues que nosotros como sangre sí tenemos cómo regular el pH. Y en eso consiste. ¿En qué pasa? En lugar de echar 1 mililitro de ácido clorhídrico 0. Y cantidad de mil equivalentes de acidez que agregamos, lo que pasa es que nuestro organismo suelta hidrogeniones que se compromete cuando la bioquímica, el estado metabólico se altera. ¿Cómo se llaman ese estado metabólico de acidosis o alcalosis respiratoria? Los famosos cuerpos cetónicos. Entonces vamos a ver varias clases sucesivas, pero en realidad cada vez que los ácidos por necesidad se degradan, nos dejan como residuos el lactato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esos ácidos van haciendo la acidosis de un diabético que lo puede llevar a un coma cetoacidótico. Pero paralelo a eso también nosotros tenemos ácidos cuando nos hipoxiamos, cuando la enfermedad causa mucha inflamación sistémica y hay tejidos que sí están un poquito desoxigenados, hipóxicos. Entonces esos tejidos van a respirar en medio anaeróbico, entonces en esa, como lo produjo el COVID-19 y muerte segura, casi de un día o de 2 días muerte, porque nos dejaba sin oxígeno y todos los tejidos respiraban anaeróbicamente y se consumían toda la glucosa. Entonces esa hipoxia severa ya llevaba a una acidosis y producía la muerte. Entonces esa se llama la acidosis respiratoria, la acidosis hipóxica, cuando el pH del organismo, y ese pH es violento, es más rápido que la acidosis metabólica. Posteriormente, pues ya en teoría vamos a explicar un poquito algunos equilibrios y cómo es que se reconocen los aspectos y qué enfermedades pueden alterar los mecanismos rápidos, los equilibrios respiratorios, acidosis y alcalosis, y qué mecanismos pueden darnos alteración del estado metabólico, de que se comprometen los equilibrios del metabolismo, estados de metabolismo ácido o metabolismo básico, que ahí juega el ion bicarbonato y la pérdida de sodio por el aumento de cuerpos cetónicos y eliminación de los cuerpos cetónicos como sal, baja el bicarbonato. Entonces una baja de bicarbonato se produce cuando hay acidosis metabólica y una alza de bicarbonato se produce cuando hay alcalosis metabólica. Entonces todos esos aspectos se van a comprender mejor en la teoría. Y la teoría justamente va a ser el día martes en la mañana. Entonces hay sincronismo entre lo que vamos a hacer en la teoría y en la tarde. Pero si entramos de frente a esta práctica y no hacemos las aclaraciones que ya se han dado ahora en la asesoría de la práctica y que se van a dar el lunes en la clase, entonces nos van a quedar huecos, lagunas. Entonces aquí no hay problema. La base es los objetivos, aquí hay que mejorarlos tal vez un poquito, porque supongamos, aquí soluciones madre está bien, perfecto, ¿ya? Preparar soluciones de buffer a partir de soluciones madre es el principal fundamento, ¿ya? Entender la preparación de soluciones buffer, cómo camina, entender los principales mecanismos de respuesta a una acidosis alcalosis, los mecanismos respiratorios y los mecanismos renales, porque son los tardíos, ¿ya? Cómo operan, esa es parte también de esta parte, ¿ya? Entonces hay que tal vez mejorar un poquito los objetivos a través. Entonces aquí no hay problema. En los procesos metabólicos, lo principal es la Arrhenius, no es tanto. Arrhenius es una fórmula que tiene que ver con la energía, ¿ya? El logaritmo de la concentración, pero ese es Arrhenius. En este caso es Micae, del buffer,
no es Michaelis, sino el mecanismo buffer del punto isoeléctrico, ¿ya? Las soluciones de Lowenstein, Bronsted y Lowry. Es el mecanismo del pH que se basa en la ecuación de pH pK más logaritmo de la sal sobre ácido. Ya no es esta reacción que me están poniendo acá. Entonces, a través de esta reacción, generalmente no se utiliza para ácidos y bases fuertes. El mecanismo de disociación de las soluciones buffer se hace a través de sustancias orgánicas ácidos débiles o bases débiles, ya que se disocian a través de su punto de isoeléctrico. Entonces aquí estos ácidos y bases no es, según Lowry y Bronsted, esos son los que fundamentan toda sustancia, un ácido o una base débil bota o protones o hidroxilos, ya, que son capaces de en un punto isoeléctrico mantenerse al 50%. En ese momento se les dice punto isoeléctrico, ¿ya? Esa es su constante de disociación. Entonces, aumenta la base, aumenta su base conjugada, aumenta su ácido, ¿ya? Cuando se aumentan sales o que se aumentan ácidos. Si se aumenta un ácido, va a disminuir la solución ácida del buffer. Si se aumenta sal, va a disminuir la parte de sal del buffer. ¿Por qué? Porque tiende a salir esa sal para ser neutralizada por el ácido. Entonces acá, importancia de la teoría, transferencia de protones. La teoría tenemos que ver esos tres principios. Los principales buffers del organismo son orgánicos porque no han hecho una revisión. Todo tienen que llevarlo, recuerden, libros de bioquímica. Me han puesto en libros de química inorgánica, en donde solamente está el principio frío de la química, ¿ya? Y no hacen el ejemplo de la... Entonces aquí en los libros, para poder ver las bases orgánicas, cómo funcionan los principios, cuáles son las bases importantes de los buffers en el organismo, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos, las proteínas y la hemoglobina. Los inorgánicos, el buffer fosfato, el buffer bicarbonato y el buffer amonio. Entonces, cada uno de ellos podemos, pero aquí no están bien, no han revisado libros. Inclusive solamente del buffer fosfato me hacen su pK, que es 7 puntos, que es del ejercicio. Pero del buffer bicarbonato ni siquiera me han averiguado en libros cuál es la razón o el punto de la forma en el pH entre 7.35 y 7.4. ¿Qué alteración? La disociación del bicarbonato está en 1 sobre 23, creo. Y esa es la disociación que está. Y eso tiene que ser fundamentado por el punto isoeléctrico punto de disociación del buffer bicarbonato y nuestro organismo que está a 7.35, 7.45. Ahí entonces viene la relación. Porque la disociación del bicarbonato en condiciones normales tenemos 1 sobre 21 o 23, no me acuerdo. Y sobre eso, cuando metemos ácido o metemos a base, se va a disminuir el 1 o se va a disminuir la sal, que es el 1, o el ácido, que es el 23. Entonces aquí no aparece lo más mínimo, o sea, la relación con el contexto orgánico ni del fosfato, el bicarbonato, que es el más importante, las concentraciones, porque de ahí se parte cuando uno pierde bicarbonato o cuando uno agrega CO2, para poder entender cuando estamos, qué es un mecanismo de fibrosis, qué es un mecanismo de acidosis respiratoria, o qué es un mecanismo de alcalosis, cómo entramos a un mecanismo, ¿ya? Entonces todo eso tienen que volverlo a leer, porque la verdad que solamente acá me han hecho la constante de Lewis, el Bronsted, me han hablado de las moléculas de disociación, pero relaciones prácticas y bioquímicas del organismo no. Entonces todo esto, disculpen, pero todo esto es una extracción bioquímica que no les va a hacer entender nada, sino la relacionan con las partes más importantes y me hablan de los BAP. Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
la ecuación del pK, el logaritmo de la concentración. Entonces, supongamos acá dice, si nosotros terminamos haciendo bastante ejercicio, vamos a terminar con bastante ácido láctico. Y el ácido láctico tiene una constante de disociación de 0.0300, es la cantidad. Entonces, el pK 0.038. Entonces, el pK es el pH en el cual hay el 50% de la solución. Si yo pongo un ácido láctico en ese pH de 3.86, el 50% del lactato va a ser como ácido láctico y el 50%, eso es la constante de disociación de los ácidos lácticos. Y en clínica se utiliza a veces las soluciones aciduladas para poder neutralizar algún proceso de alcalinización, para retomar ácidos en nuestro organismo y quitar la sal y se elimina. Acá vamos a... ¿Alguien está levantando la mano? Humberto. ¿A que quieren preguntar algo? Entonces esto vamos a pasar y me hacen el pH. Este es importante, que este es chiquito, no tanto. Ustedes, el marco teórico es un resumen, ustedes leen libros y resumen. Lo más importante en el marco teórico de una práctica es que nuestro organismo, el pH que tenemos es de 7.35. Aquí van a pasar una serie de problemas. A base de eso vamos a reconocer la acidosis y la alcalosis. Acidosis o alcalosis respiratorias y acidosis o alcalosis metabólica. Eso es lo que nos están dejando claro. En teoría los vamos a decir. Y por eso es que todo grupo que lea teoría tiene que ver si hay una clase, haga práctica, tiene que ver si hay una clase teórica. Entonces, como no han leído la clase teórica, los expositores, ese es mi problema. Que a veces yo digo, los grupos tal van a preparar la clase teórica y la clase práctica es de esa clase teórica y ni siquiera relacionan el silado. Entonces me doy cuenta que cuando hacen la práctica no entienden nada porque no se dicta todavía esa clase. Pero ya los alumnos, sus compañeros lo han subido. Entonces yo les digo, léanla para que el martes puedan explicar esto con mucho más, más aplomo. ¿Ya? Entonces, este es el organismo. Ahora dice, si nosotros tenemos un aumento del pH sobre 7.45, se define como una alcalosis. Y si nosotros tenemos un descenso del pH, se determina como una acidosis. ¿Ya? Y esto pues es por las enfermedades, por las diversas enfermedades. Entonces ahí podemos hacer algunos ejemplos que si ustedes lo buscan para que comprendan ustedes mejor. ¿Ya? Relevancia biológica del pH, eso es prácticamente a través de ejemplos. ¿Ya? Entonces, generalmente los equilibrios respiratorios se basan en la ecuación de Bohr. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente nos habla que hay un equilibrio relativo, porque el bicarbonato, la sal sobre ácido, la sal está como ácido bicarbonato, Na2CO3. Pero automáticamente cuando llega el pulmón hay mecanismos que diga Na2 no, sino H2CO3, el ácido carbónico. Inmediatamente cuando llega el organismo funciona la anhidrasa carbónica y lo bota como CO2 y agua. Entonces el ácido, la relación ácida de H2CO3 inmediatamente fuga. Entonces cualquier enfermedad que aumente el ácido en el organismo, ese ácido va a ir como HCO2 y se va a fugar. Entonces la persona va a comenzar a respirar más, tratando de botar el CO2. Porque la anhidrasa carbónica dice, ve, el ácido aumentado llega transportado por la hemoglobina a los pulmones, echa a andar la anhidrasa carbónica, botamos CO2 y agua. Y ustedes lo van a ver cuando llega un paciente acidótico a emergencias, ustedes van a ver esto. Entonces hay que tener cuidado porque esas acidosis que se están manifestando, se está manifestando como un aumento de respiración que se llama taquipnea en la parte médica. Se está manifestando, puede ser por un diabético, puede ser por alguna enfermedad recurrente, puede ser por un trauma, puede ser por un exceso de agotamiento, por un COVID,
o con una hipoxia. Entonces aumentamos el ácido, retención aumentamos esos mecanismos se llaman mecanismos respiratorios. Si el CO2 baja, el HO2 baja, nosotros paramos la respiración. ¿Para qué? Para que el ácido no se vaya y se recupere la parte ácida. Y de alguna manera mejoremos. Si estamos alcalinos, juntamos ácido y vamos a disminuir. Esos son los mecanismos rápidos. Disminución de la respiración, aumento. Y los mecanismos tardíos son los mecanismos metabólicos, que son de sales fijas, que se operan en el organismo en una acidosis alcalosis después de 5 o 6 horas y que hay que estimularlas tomando bastante líquido para que nosotros determinamos o cerramos y absorbemos sodio para restaurar el bicarbonato a través de carbonato de sodio, o eliminamos el sodio y botamos bicarbonato si necesitamos cambiar la concentración alta por estar alcalino. ¿Ya? Eso va esos mecanismos tardíos se llaman renales y eliminamos el exceso o retenemos ácidos y bases por todos los mecanismos que hay en el riñón, en el tubo proximal, en el asa de Henle, en el tubo distal. A través de esos mecanismos de estimular, a través de la aldosterona, a través de la secreción de amoníaco a nivel distal, por eso es importante que sepan esos mecanismos, que son mecanismos tardíos, para poder reponer o disminuir o reponer las bases de bicarbonato o hacerlas perder. Entonces, aquí yo no veo, o sea, no veo un enfoque de eso. Me han seguido con un libro de química, no me hacen la relación, tampones, absorber hidrógenos, me lo hacen de una manera, sistema bicarbonato y ácido carbónico, pero aquí no encuentro relación 1 a 20, creo que es 1 a 23. Es el más importante. Y el sistema ácido, o sea, sal sobre ácido, es el que bota el CO2, pero el ácido en el organismo se transporta como H2CO3. Y cuando llega a los pulmones, la anhidrasa carbónica hace que se desdoble el CO2, porque en nuestro plasma se transporta como H2CO3. O sea, esta parte, por ahí han querido entrarle bien, pero se ve que la ponen, pero no la mascan, no la digieren, para explicar. ¿Ya? Entonces aquí no han puesto la fracción y acá simplemente dicen como acá no han hecho la aclaración. El 6.1 es el pK de qué? Del bicarbonato. Bicarbonato en su forma ácida y monobásica, que es el punto del pK en el cual opera nuestro organismo, y ese es 6.1, imagínense. ¿Ya? Por eso es que el bicarbonato está la sal sobre ácido 1 sobre 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es bien ácido. Entonces, el ácido es el que predomina, 20, y la base es 1. Esa es la relación que opera en cuanto en pH 7.4, debido al que pK es 6.1. Otros tampones que también no, porque la idea es que cada uno de esos tampones ustedes hablen bonito. Bicarbonato, fosfato son inorgánicos y el amoníaco. Y los tampones orgánicos, proteínas y hemoglobina. Dentro de las proteínas, la albúmina prácticamente, la albúmina. Entonces eso tiene que estar claro acá. Y de cada uno, dice, está bien, las sales fijas se organizan a través de eliminación tardía por la orina, pero no lo han hecho, no lo han hablado, nomás lo han tratado de relacionar, lo encuentro relacionado, pero medio perdido. ¿Ya? Entonces, después hablan, prácticamente aquí están aclarando los mecanismos renales, pero no le están poniendo título y entra con los mecanismos respiratorios, el bicarbonato, pero aquí también no entra la constante, el 1 sobre 20 a nivel plasmático. No están hablando los pH y relacionando el pK. Entonces, esto es lo que es importante, ¿por qué nosotros echamos a funcionar los mecanismos de compensación? Dale, va. ¿Por qué? Porque tenemos quimioreceptores, ¿ya? Osmoreceptores, a través de los senos carotídeos. Ahí es donde comenzamos nosotros a regular el pH. Ahí es que cuando una elevación de ácido carbónico,
entra a regular estos quimiorreceptores y estimular los centros de la respiración. Entonces nosotros votamos. Entonces es importante saber, los mecanismos renales son los mecanismos tardíos, pero también reacción del bicarbonato. Y ahí creo que terminó la cosa, no. Los mecanismos de amonio, pero no están bien organizados, no están explicados ni ejemplos. Propiedades físico-químicas ya no, pues, porque ahora la ecuación que vamos a hacer nosotros es la ecuación de Henderson-Bufferman, porque todo esto es, de nuevo repiten, control respiratorio y control renal, pero no hablan claro de los dos sistemas. Lo meten, lo vuelven a este otro, y no sueltan la relación bien, la cantidad, el pK de cada uno, la forma. Aquí es importante el amoníaco que hace el control a nivel renal. Entonces, tampones ácidos, tampones básicos, aquí está el amoníaco. Pero el amoníaco es un ácido buffer que entra a actuar en nosotros cuando hay patología, cuando tenemos mucha acidosis o mucha alcalosis. Pero es importante saber cómo es el mecanismo de bufferización y eliminación de ácidos y bases fijas a través del amoníaco, que eso es lo que la idea del mecanismo. ¿Ya? Los tampones orgánicos, la hemoglobina, la proteína es la albúmina principalmente. Y aquí ustedes tienen que tener, pues, porque la albúmina neutraliza el 30% de los equilibrios ácidos básicos. El 70% son los demás iones hidroelectrolitos que juegan para que el pH se altere, pero el 30% es la albúmina. ¿Cuál es la relación? Dice, ¿quién ganó las Olimpiadas del Mundial? Las chinas. ¿Por qué? Porque tenían mejor hemoglobina. Entonces, ¿qué hace? Cuando más hemoglobina, más capacidad de amortizar de la acidosis que están haciendo cuando están haciendo deporte. ¿Ya? Entonces, es importante que se comprenda la importancia de la nutrición dentro de las enfermedades. Va a salir más rápido de una enfermedad el que tenga más capacidad buffer. ¿Y quién es el que tiene más capacidad? El que esté mejor nutrido. ¿Por qué? Porque la albúmina neutraliza el 30% de los residuos ácidos o hipóxicos de una enfermedad. Entonces es importante saberlo. Y eso fue un comentario de un periodista que se metió al campo molecular hace 2 o 3 kilómetros. Yo me reí, pues dice, ve, algunos de medicina no saben eso y ya un periodista está que lo dice públicamente, la base molecular. Los sistemas bicarbonatos, eso tienen que ver la relación. Si no, aquí está perfecto. La base fundamental, la anhidrasa carbónica, se transporta como ácido. Pero primero tienen que ver su punto isoeléctrico. Por ahí lo han dicho, 6.1. Su punto isoeléctrico. ¿Y por qué al nivel del organismo está en 1, la relación 1:21? Porque el organismo tiene un pH de 7.3, 7.35, 7.4. Es el pH normal del organismo. El tampón, que es el que van a hacer la práctica de hoy día de soluciones madre, tiene un pK de 6.8. El amortiguador, bueno, el sistema óseo mayormente no es importante porque es de acuerdo a la patología. Después siempre está normal. Algunos amortiguadores, como se dice, sintéticos, el tris, que sirven para preparar a veces soluciones para el laboratorio o de los sets bioquímicos que vienen las enzimas para hacer las transaminadas, la fosfatasa. ¿Ya? El trisfosfato, el EPES. Ya los mecanismos ya de los vuelven a decir de Henderson-Hasselbalch, pH, pK, entonces vuelven a repetir mucho y no dicen la solución básicas. Entonces esto lo vamos a ver ahora, marco práctico. Ya, acá ni siquiera está el marco práctico, cómo se prepara, porque lamentablemente todavía no tenemos, ¿cómo se llama? Potenciómetro, pHímetro, para poder ahí nomás meter y ver el pH digitalmente. Entonces yo siempre en las prácticas he preparado un indicador universal. Ese indicador tenía que leer libros, se tenía que conseguir en los hospitales, todo con los alumnos, para que se pueda preparar este indicador. Y todos los años me lo pierden, lo botan, no lo mantienen. Entonces, ese es el problema que tenemos aquí en una universidad estatal.
que no saben valorar y no saben, el director del programa de medicina debe bajar a bases y debe poner rigor y decir, usted doctora es la jefa acá y tienen que obedecer los técnicos. Entonces los técnicos con decir, no, yo no estoy capacitado, no sé hacer eso, doctor, entonces ¿por qué me los contratan? Si no saben, que no los contraten, que los voten, así sea cual fuera de los técnicos. Todos los técnicos deben de saber todo, todos deben preparar soluciones normales, deben saber titular, deben saber esterilización, limpieza, asepsia. Entonces, algo está funcionando mal, por lo cual la calidad del alumno se ha perdido en nuestra facultad. En los hospitales, las técnicas, pero letra A, porque tienen que estar al día con todo, tienen que dejar ordenado, tienen que saber lavar, tienen que saber el orden de los reactivos en cada metodología de trabajo. Entonces acá los técnicos les da lo mismo, todos los años, doctora, ¿qué práctica puedes traer? Porque yo no tengo. Dejo la práctica ahí y la botan. Entonces yo, la verdad digo, ¿dónde estamos trabajando? Tengo que acudir aquí a las profesoras que me están oyendo para que ellas me ayuden con ustedes, con los alumnos. Y así hemos movido el laboratorio y hemos sido reconocidos, a pesar de, debo felicitar a los alumnos el esfuerzo que hacen con los profesores y en las condiciones que se me contratan los profesores, pero aún así hemos sacado las prácticas, ¿ya? A través de estos métodos modernos que de alguna vez hemos seguido y con ustedes que lo estamos siguiendo. Entonces aquí tenemos la solución de un ácido débil o una base cualquiera y que después se va a añadir una pequeña cantidad de ácido, es el fundamento de la práctica, lo que están haciendo acá. Hacen los cálculos y después agregan las cantidades conocidas y después agregan para medir el pH. Entonces aquí ya viene, una vez que están, ya viene el desarrollo de la práctica. Este desarrollo de práctica, vamos a usar este modelo nada más y después ya los otros alumnos, esto de acá, el 2 y el 3, cada uno lo va a dejar y lo va a desarrollar en su casa, porque si no, no nos alcanza la cantidad de tiempo y lo menos la comprensión por parte de ustedes. Con que ustedes me expliquen me basta y sobra. Y ya tienen que los demás alumnos ver, aunque ustedes sí deben poner, dice, hemos alcanzado para que ustedes también vean el proceso. Yo les voy a explicar pero no voy a usar lo que ustedes me han mandado, a explicar el experimento, todo eso, porque sí, estas reacciones que han mandado no están buenas. Los procesos, los cálculos no están muy bien concatenados, ¿ya? Entonces antes y después que lo sacan, también esto, preparación final, no está muy bien. Entonces en la práctica que he encontrado en PowerPoint, porque yo tenía un Word también, ¿ya? Hay que verla, porque en esto se fundamenta, que una vez que se prepara, uno está verde, los dos están verdes, porque acá este agua también está verde, neutra, entonces aquí algo está fallando. Pero después al añadirle ácido, mucho habla, al añadir ácido al agua, el agua pasa a ser roja. Pero mucho hablan, entreveran las cosas y no las hacen concretas. Entonces no se entiende. He tratado en los dos grupos, he tratado de seguir los experimentos, pero verdaderamente a través de lo que ustedes han hecho no lo voy a poder explicar. Entonces vamos ahorita a ver la práctica del alumno. Aquí faltan, no sé, también las preguntas, que también las preguntas son después de la práctica. Creo que las han tenido antes, pero acá, bueno, eso lo vamos a explicar ahorita con lo que aquí han explicado los 3 métodos, yo explicar uno, después ya corrigen los otros métodos. Y las preguntas de equilibrio ácido-buffer. Vamos a ver las preguntas, porque ya una vez que hacen ejercicio práctico de la solución, práctico 2, práctico 3, solamente el cuestionario. O sea, ese es el cuestionario que rápido, una vez que allí en clase, conceptos básicos y se van de frente en la práctica a enseñarles, a sacar los cálculos a los alumnos y a ver la práctica una vez que ya tenemos, entreveramos todo, tenemos un color, al agua también, agregamos la cantidad de ácido, calculamos los equivalentes de ácido, que calculamos el nuevo pH para los dos,
el pH con la solución bufferada no varía y el pH del agua cambia drásticamente. O sea, esa es la práctica, el centro de la práctica. Las dos últimas prácticas de ejercicios se los llevan a su casa, porque no va a haber tiempo, ¿ya? Y comenzamos ahí a los alumnos, porque esto tenemos que todos los profesores con los 10 alumnos deberían estar preguntando qué es un tampón y cómo se regula el pH. ¿Ya? Entonces, justamente el tampón se basa en que existe ácidos y bases débiles que al agregar al agua pueden mantener el agua cerca de un pH adecuado si el punto isoeléctrico de esas soluciones buffer se mantiene en equilibrio al 50% cerca del punto del pH del agua, de 7. Entonces, si yo entro una solución buffer que punto isoeléctrico está en 6.2, 6.8, es factible que pueda yo amortizar y que mantenga el pH del agua y que mantenga el pH también del organismo, que es 7.3, 7.4. Entonces, eso es una solución. ¿Ya? Entonces ahí, después que esos son los indicadores que se usan para determinar. Ahora no sé, ya está, y ahí, 2. ¿Qué sustancias de uso se usan como indicadores de pH? Dependiendo de yo tengo estoy preparando un cultivo de un microorganismo, un agar, y quiero que el agar esté con 7.4, 7.3. Entonces yo pruebo el pH. ¿Ya? Entonces yo le echo a mi agar una gotita de pH y veo, entonces para ese es el uso clínico. Yo quiero esterilizar material quirúrgico, mi equipo quirúrgico para atender un parto, mi equipo quirúrgico para hacer una limpieza de una herida. Entonces, ¿qué hace? Inclusive cuando va la DIRMIR a chequear en las clínicas, hace sacar y echa un poquito de agua, agarra, mueve y le echa un residuo estéril y le echa una gotita o pone el papelito y dice, pH 7, ya, felicitaciones, esta clínica sabe esterilizar y sabe mantener la neutralidad en todos los equipos de esterilización. Imagínate hasta dónde nos pide. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lavamos todo el material quirúrgico y lo ponemos a utilizar para que otro venga, ¿ya? Se necesita enjuagarlo después que se lava con su base, enjuagarlo 4 y 5 veces con agua destilada para hacer el arrastre de todos los iones. ¿Ya? Y después se pone todo. Entonces, ese es un uso clínico. ¿Ya? Para ver el AGA, yo cojo un poquito de sangre, voy a un equipo especial y me dice qué pH tengo, cuánto de CO2, cuánto de bicarbonato. Entonces, para eso me dicen los indicadores del pH. ¿Para qué uso clínico tienen? Se usan indicadores de pH. Uso un potenciómetro que me analiza si estoy en acidosis o alcalosis. Y así hay una serie. Si yo tengo un jugo de limón y quiero saber qué, si yo tengo una persona que está con úlceras gástricas y quiero saber cómo está su bomba de protones, cojo un poquito le echo un tubo, le absorbo un poquito de ácido gástrico y veo, normalmente nuestro ácido gástrico, ¿cuánto debe ser? 1.82, pero de repente lo encuentro en 1. Pucha, esa persona está segregando, tiene una bolsa, pero se va a perforar el estómago con uno. ¿Ya? Entonces vean la importancia de las... Yo quiero ver por qué una persona se anda infectando de la vagina, una mujer. Entonces hago un pH. Si encuentro alterado muy ácido, ¿qué quiere decir? Que hay alteración, le hago un cultivo, porque de repente esa mujer ha perdido los lactobacilos que cuidan el pH de la vagina y se enferma constantemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reponerle sus lactobacilos, especialmente si es adolescente. ¿Ya? Que a veces la insertación de hongos o de parásitos altera esa flora. Entonces la niña está constantemente con problemas de micosis, todo, y no sabe el papá por qué. Entonces se maneja el pH en la vagina y adiós soluciones recurrentes de micosis y esas cosas. Entonces, ¿para qué es importante en clínica? Vean tanta importancia.
para nosotros las enfermedades, cuando corremos todo y ya no estamos ni para, se nos estira las piernas, se nos contractura todo, estamos en una acidosis, ¿no? Entonces, para poder, estamos en una acidosis, entonces busco cómo hidratarme para poder ir tomar energía para que esa acidosis se compense. Entonces, importancia del equilibrio, saber que nosotros cuando hacemos gasto de energía, ejercicio o cuando tenemos una enfermedad, gastamos las reservas o ácidos de estos buffers y que hay que reponer soluciones hidroelectrolíticas para manejar la reposición de carbonato, bicarbonato y dejar que nuestros mecanismos respiratorios o renales funcionen a corto plazo y a largo plazo para reponer esa acidosis que nos hemos retirado en 2 horas de ejercicio. Es importante, entonces eso tiene que hacer. ¿Ya? ¿Qué sustancias de uso clínico de pH indique? ¿Ya? Estas son las sustancias que se hacen para preparar indicadores, para preparar los reactivos. Pues no es importante solamente por eso. Otra importancia justamente para la neutralidad de las bombas de lanzadoras de hidrogeniones o rescatadoras de base, que es la bomba de amoníaco. Todas las bombas al nivel son mecanismos ácidos bases, reposición de bicarbonato, excreción de sodio, excreción de potasio, excreción de fósforo, intercambio. También por eso es importante conocer, ¿ya? ¿Qué son buffer orgánicos e inorgánicos? Ya eso lo hemos visto. Orgánicos, inorgánicos, entonces cuando los inorgánicos, por favor, la fracción. Hasta ahora yo no veo la fracción y que me expliquen por qué la fracción en nuestro organismo se mantiene 1 en 20. Porque no veo, pues no saben qué es pK. Manejar el pK es el grado de ionización que tiene un ácido en un determinado pH. Entonces el pK del carbonato es 6.1, 6.2. Entonces, ¿cuánto le falta para 7.4? Si ustedes hacen la analogía, para llegar necesariamente que nuestro pH 7.3 a 7.4, que es lo normal, tiene que estar pues completamente ácido. Entonces, la relación que hay de bicarbonato en nuestro es 1 a 20, 1 a 20, 1 a 21. Eso es lo que quiero ver aquí, para que se entienda. ¿Ya? ¿Cómo influye la concentración molar y la distribución de concentración de sal y ácido? Los ácidos tienen 2 principios fundamentales por los que nos sirven los buffers. Primero, la concentración total del buffer. Eso es lo que les decía en la cuestión de la japonesa. La concentración total de albúmina me va a permitir ganar un torneo, me va a permitir tener más fuerza. Entonces, la concentración mayor de bases o de ácidos que podamos retener el organismo nos da mayor capacidad de resiliencia de las enfermedades. ¿Qué otra característica de los buffers? La distribución de las especies. Cuando la especie está al 50%, la sal sobre el ácido tiene la máxima capacidad buffer. Pero si nosotros corremos ese buffer a un pH diferente, entonces perdemos. Entonces, por eso es que se tiene que decir acá la importancia. ¿Dónde estábamos acá ¿Ya? Depende de la concentración y del punto, y ahí explican, pues. ¿Cómo influye la concentración molar en la distribución de la concentración? La concentración molar y la distribución de la concentración de sal y ácido, pues la concentración molar va a ser la fuerza total del buffer. Y la concentración relativa de las especies me va a decir que a un determinado pH tengo más ácido, más base, para poder darlo, para poder manejar una situación de acidosis o de alcalosis. Entonces, ¿cómo influye la concentración en la distribución de la concentración de sal? Están igual las preguntas. ¿Cómo influye la concentración molar de buffer y la distribución? Y acá también. Miren, eso es lo que ustedes hacen. Las preguntas de la guía de práctica y de nuevo lo mismo. Entonces vean en la práctica porque no es así. ¿Ya? Estoy cogiendo su informe de práctica que ya me están enviando. Pero los cálculos que han hecho para la práctica en sí, el modelo analítico está pésimo, por eso ninguno de los grupos, voy a abrir otro archivo, voy a explicar y ustedes corrigen. Lamentablemente, jóvenes, pues la práctica es pesada.
Pero con esta práctica ustedes van a aprender por qué nosotros tenemos que estar bien nutridos, por qué tenemos que estar bien hidratados. Cualquier alteración o inmunosupresión que altere el pH y la concentración molar de las especies en nosotros, vamos a estar más predispuestas a que la enfermedad nos lleve rápidamente. ¿Ya? Entonces, el pK, ¿por qué se utiliza? Porque el pK es una relación que nos dice de la fuerza molar de la concentración relativa de las especies. Si el pK está en su punto isoeléctrico, dice que en ese punto va a estar el 50% como sal y ácido. Y tiene su máxima capacidad buffer. Por eso es importante saber el pK de todos los ácidos. En nuestro organismo los únicos, por eso dice los únicos sustancias inorgánicas y orgánicas son las que están cerca pH 7 en su constante ionización. Y esos son la hemoglobina, la albúmina, que también pueden ver en una albúmina neutra. Tenemos una práctica, creo que 3, que es punto isoeléctrico, pero no de la albúmina, no la caseína. El punto en el cual las cargas eléctricas se equilibran y la proteína colisiona y se vuelve insoluble. Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Y después ya entran, acá no han hecho, se utiliza el pK. El pK se llama punto isoeléctrico. ¿Ya? Entonces, aquí hay que mejorar las últimas dos respuestas. Y ahora vamos a ver, les voy a explicar el mecanismo de los cálculos. Esa es la parte. Entonces, a través de por estos problemas porque yo quería ahora, pero esta práctica, como ustedes ven, es un poquito pesada. ¿Ya? Entonces, ya en la mañana se ha tenido 2 asesorías. Entonces, las asesorías del seminario y de la última clase van a pasar para mañana a las 7, ya que un grupo inclusive no ha hecho la clase número 4 que le toca. ¿Ya? Entonces, eso, vamos a ver, cerrar algunas pestañas porque... Vamos a ver, porque parece que tengo ya, hay mucha práctica para preparar una solución buffer a base de teniendo soluciones madre y manejando los principios de la cosa, ¿no? De la fórmula de pH es igual al pK más logaritmo de la sal sobre ácido. Entonces vamos a ver. Vamos a partir del ejercicio. Ya. Creo que aquí ya. Están viendo ya están viendo ya desarrollo de práctica y preparación de buffer. Están viendo ya la. Sí, doctora, sí se ve. Listo. No sé si vamos a ver de dónde parte, porque aquí en este ejercicio inclusive han hecho los 3. Entonces, en la práctica, que también no han hecho ahí, siempre ustedes tienen que presentar en el desarrollo, tienen que presentar porque eso es importante. Todos los materiales que se va a usar, balanza analítica, pipeta, frasco, gotero, embudo. Y aparte también que no está acá y que tienen que agregar, ¿ya?, los reactivos. Y no solamente se dice fosfato de sodio. Fosfato de sodio monobásico 0.1 molar, preparar 200 mil, y ustedes acá tienen que incluir, ¿ya? Todos los alumnos van a incluir la preparación de sus reactivos,
porque ese manual de preparación debo tenerlo ahí en el laboratorio bioquímico. A ver, un momentito, por favor. Un momentito que me tocan. Entonces, este es el modelo. ¿Ya? Vamos a ver dónde partimos. Entonces, parte de la ecuación de Henderson va a ser, la ecuación de Henderson-Hasselbalch se hace para encontrar la cantidad de moles arriba de sal y abajo de ácido, de cualquier solución que queramos trabajar. Entonces, tenemos el P, pero para eso tenemos que tener condiciones, y eso es lo que quiero que aclare. Se tiene que coger el punto isoeléctrico del ácido buffer, que es la capacidad o el punto en el cual están el 50% disociado, y el pH. Y con eso nosotros podemos más que todo manejar esta situación, que la que se maneja pH es el pK más logaritmo de la sal sobre el ácido. Entonces la pregunta, primero los materiales, como había dicho, luego la preparación, todos los alumnos tienen que hacer sus preparaciones. Alumno que no tiene preparación, pues esa práctica no va a pasar, así la expongan perfecto, no va a pasar de 2 en las exposiciones. Porque quiero que ustedes aprendan a preparar o retomar el manual de prácticas que debería estar ahí. Mi responsabilidad no es preparar técnicos. Los técnicos simplemente yo les doy las indicaciones y ellos, con su capacidad de salir como tecnólogos, deberían hacer. Pero desgraciadamente la gente no sale bien preparada. Años tengo y todos los años yo tengo que hacer los reactivos y tengo que usarlos a ustedes para poder pesar todo y preparar la solución. Entonces acá tenemos indicador universal, siempre hemos ido con ustedes como alumnos en otros laboratorios y hemos conseguido todos estos reactivos, el rojo de timol, el azul de... y hemos preparado un pequeño frasquito, 20 mililitros, 50, porque nomás uso gotas. Y después, justamente el año pasado, me había quedado un poquito y me lo había traído acá. Lo tengo en la refrigeradora porque allá nadie y todos los años y mala suerte que justamente lo traigo y este año no voy a poder sacar la práctica porque no nos han entregado los laboratorios. Entonces ya el próximo año ya están malogrados, todo ya no sirven para. Entonces tenemos los indicadores, cómo vamos a interpretar cuando nosotros echemos una gotita para poder hacer la verificación de la práctica. Si tenemos verde, quiere decir que el pH lo hemos preparado neutro, cerca de 7. Si el pH se nos baja a anaranjado, amarillo, estamos más o menos entre 5 y 7, pero si se baja más a rojo, entonces estamos a un pH de 3, estamos a un pH de 2, como en esta práctica, que van a demostrar que al agua, cuando se le echa ácido, se va hasta un pH de 3 y cambia a rojo. Esa es la idea de preparar o de tener un pHímetro o preparar una solución universal. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen en la práctica. Preparar 50 mililitros de una solución buffer 0.12 molar, pH 7.5. Tenemos el pH, tenemos la concentración a la cual y tenemos la cantidad de la solución que queremos preparar. Pero eso es lo que yo no veo. En su práctica me dicen reactivos. Fosfato de sodio, y por último no me ponen ni fosfato dibásico ni fosfato ácido, o sea que no han tenido ni idea de que la solución del buffer lo tienen que preparar de soluciones madre, ¿ya? Entonces eso me dice que ni siquiera en química o en física, que a ustedes nunca le han hecho saber que es un buffer, y a mí me preocupa esa preparatoria que pues, los alumnos llegan a nivel superior, pero bueno, entonces, ustedes tienen que saber que tienen que preparar 2 soluciones madre. ¿Ya? Y que lo primero es el pK de esta solución que ustedes van a preparar, el pK del fósforo, que también deberían haber dicho en el marco teórico, no solamente el fósforo, sino el pK del bicarbonato y el pK del amoníaco, que tampoco lo menciona. Por eso les digo, la práctica, el marco teórico, yo no lo estoy aceptando,
porque hay una pésima intervención o capacidad de los alumnos para la búsqueda de literatura y llegar al objetivo de la práctica. Entonces acá tenemos que el propósito de esta práctica es preparar un volumen de 50 mililitros con una molaridad de 0.02 y un pH 7.5. ¿A partir de qué? De soluciones madre. Esto es lo que vamos a usar, el fosfato disódico y el fosfato monosódico. Entonces acá tenemos las soluciones y comenzamos a ver las ecuaciones. Tenemos la ecuación pH-pK logaritmo de la sal sobre ácido. ¿Qué queremos nosotros? Vamos a preparar primero la concentración molar de 0.02 molar. Cuando nosotros decimos la concentración molar, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, hacemos para 1 litro. Entonces, 1 litro de solución, yo voy a tener 0.062 moles. ¿De qué? Aquí nace el primer, aquí inclusive en esto, porque acá, antes de entrar a esto tenemos que hacer esto. Tenemos que saber que hemos dado sal a X y hemos dado al ácido 0.02 menos X. Como el logaritmo de Henderson, la sal es superior, logaritmo de la sal sobre ácido. Entonces está perfecto porque hemos dado la nomenclatura adecuada para poder reemplazar en la ecuación, y al final entonces, como aquí encontramos X, quiere decir, si preparo 1 litro, yo necesitaría 0.196. Y al disminuirlo de 2, que aquí también deberían haber hecho 2, necesitaría 0.0167 ya de ácido. Entonces ya tengo la cantidad de sal y la cantidad de ácido, pero ¿para qué? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch me dice que yo tengo para 1 litro, pero yo no voy a desperdiciar, pues los reactivos son caros. Yo, para hacer su práctica o el ejercicio, lo que dice que simplemente van a preparar 50 mililitros. Entonces lo demás simplemente es una analogía. Si yo necesito 0.067 para 1 litro, para 50 mililitros, ¿cuánto de fosfato voy a necesitar? Y acá necesito 0.085 de fosfato dibásico. ¿Qué es este fosfato dibásico? Es la sal. Siempre, por favor, llevar acá fosfato dibásico, entre comillas, la sal. Y así sucesivamente en el otro, para encontrar la cantidad de ácido. 0.02 está en 1000. 50 mililitros, ¿para cuánto hay? Entonces acá también tienen que hacer la cantidad para 50 mililitros. Una vez que encontremos para los mililitros, la concentración de fosfato 0.02 molar, hagamos en 50 mililitros cuántos hay. Entonces la cantidad total de ácido es 0.033. En 50 mililitros es 0.016. Ahora ya tenemos la cantidad de ácido. Aquí hay que chequear. Vamos a esa es la cantidad de ácido, y anteriormente hemos encontrado la cantidad de sal. X es la cantidad de sal. Siempre hay que den 50 sal en los 50 mililitros. Si no siguen y no conversan, se les pierde el problema. Esta es la cantidad para preparar los 50 mililitros. Y esta es la cantidad para preparar los 50 mililitros. Acá también estos son para preparar los 50 mililitros de ácido. ¿Ya? De ácido, que es el fosfato ácido, fosfato, no bicarbonato. Ya, entonces en fosfato necesitamos 0. mol. Pero yo esto del ácido, de los moles de ácido y los moles de sal, ¿ya? Los moles de sal, acá, 50 mililitros, acá hay que ponerle de sal. La sal es Na2
HPO4 de fosfato disódico. Ya, fosfato disódico. Entonces, ya teniendo los moles para preparar los 50 mililitros, simplemente hago esta otra analogía. Cojo de las soluciones madre. Tengo una solución madre ácida y necesito 0.016 moles. ¿De qué? De ácido. Por eso es que es muy importante que ustedes vean. 2 hidrógenos es fosfato ácido. 1 hidrógeno, 2 sodio, fosfato básico. Entonces yo lo leo transparente o le pueden poner acá ácido. Entonces, ¿cuánto necesito de líquido de la solución madre para preparar los 50 mililitros? Entonces, necesito tomar de la solución madre 3 mililitros de ácido. Ahora, en el otro problema, necesito ver cuánto, de repente es anterior acá en 1000, para la sal. Igual, si yo tengo 1000 mililitros de una solución 0.1 molar, yo necesito, esta es la solución madre que me dan en el laboratorio y según mis cálculos en la sal yo necesito 0.83. ¿Cuántos mililitros tengo que tomar de la solución madre? Entonces, estos mililitros tengo que tomar de la solución madre. ¿Para qué? Para preparar los 50 mililitros. Entonces, posteriormente ya tengo la cantidad de sal que voy a tomar de la solución madre, ya tengo la cantidad de ácido que voy a tomar de la solución madre, ¿ya? Ácido de la solución madre, ya he encontrado la cantidad de 8.35, acá tenía 3.3 mililitros de ácido, entonces lo junto y lo agrego hasta 50 mililitros, 38.30, entonces ya formo ahí mi buffer. Entonces ya he hecho los cálculos y ya preparado, en un beaker lo pongo, y ya he preparado el desarrollo. Ahora voy a hacer la comprobación, pasos del desarrollo, donde yo ya he encontrado los moles, he encontrado la cantidad de ácido que tengo que agregar, 0.85, pero aquí una vez que tengo eso, yo demuestro. Entonces aquí falta la demostración, inclusive en esta parte. Posteriormente, como pasos de comprobación, yo voy a agregar ácido clorhídrico, 0.01 molar. Utiliza moles. Entonces acá vengo acá, ácido fosfórico más ácido clorhídrico, voy a agregar 0.05 moles de ácido clorhídrico. ¿A qué? A la concentración que yo he encontrado de 0.800, le voy a restar a uno y le voy a agregar a otro. Entonces la reacción final de la sal va a ser 0.800. Al agregar ácido voy a disminuir la sal y voy a agregar ácido. Acá sumo 0.21, es la nueva concentración. Entonces yo entro a ver el nuevo pH. Entonces acá pH, logaritmo de la sal, esta es la nueva concentración agregando la cantidad de 1 mililitro de ácido clorhídrico. Se me ha disminuido la sal y se me ha aumentado el ácido. Y el pH me ha pasado de 7.2 a 7.36, ¿ya? Que según un pHímetro o mi indicador universal siempre va a estar en verde. Que el pH 7.4, 7.2 más o menos es manejable en el mismo rango. Entonces aquí tenemos nosotros fosfato disódico, monosódico, agregar 1 mililitro de ácido clorhídrico y tenemos que el pH va a variar de 7.5 a 7.36. Pero acá le vamos a agregar la gotita del indicador y no va a variar tanto la preparación como el agregado. Si es buffer, siempre va a estar verde, ¿ya? Sin embargo, acá vamos a agregar unas gotitas. Una vez que hemos cogido el agua destilada, le vamos a agregar unas gotitas de indicador, posteriormente agregarle el mililitro de ácido clorhídrico y bingo, el agua destilada va a variar a rojo y quiere decir que el agua destilada no tiene los principios, ¿ya? Entonces eso es, acá agregamos también el desarrollo en esta parte que también se ha buscado, es con hidróxido de sodio. Entonces en hidróxido de sodio vamos a estar manejando que en buffer va a estar siempre verde, pero al agregarle aquí
faltaría la otra vasito que va a pasar a azul o a morado. ¿Por qué? Porque se va a agregar 1 mililitro de buffer y eso ustedes también pueden hacer los cálculos nuevamente para disminuir, aumentar en la sal y disminuir en el ácido. Entonces acá estamos viendo la sal. En este caso vamos a aumentar y el ácido lo vamos a disminuir. Acá tenemos la sal 0.088 aumentar y la ácido disminuye. Entonces al agregar ácido vamos a aumentar la sal del buffer. Y posteriormente pues vamos a agregar el mililitro de hidróxido de sodio y vamos a ver los cambios. Cuando se agrega el mililitro, cuando hay buffer, igual como agregar el ácido, no va a variar. Pero aquí falta el beaker de agua destilada, que ya no va a ser rojo, sino va a ser azul. Aquí ha faltado inclusive, porque estas son prácticas de otros años. O aquí está, acá está, ¿ve? Se va morado. ¿Ya? El pH, y aquí el pH no es 1.3, sino 13. ¿Eh? Es porque no sacan bien el pH. pH es el pK más logaritmo de la nueva concentración de la sal sobre, y sale 13. Entonces, al agregarle el hidróxido de sodio con el indicador, el buffer no varía, siempre el buffer se queda verde, pero en el caso del agua destilada pasa a morado, pasa a un pH acá de 13. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que hacer en la pizarra. ¿Ya? Simplemente manejar esos experimentos, dice acá, ver las soluciones madre, y posteriormente estos son los 2 ejercicios más. La primera parte del ejercicio hasta acá, simplemente lo que ustedes tienen que hacer en la pizarra, de 2 soluciones madre, soluciones del sal y soluciones base, para cajer los mililitros y poder formar los 50 mililitros. Y después ya son las contrapruebas. ¿Ya? En la solución buffer siempre va a ser el color verde, pH 7, y cuando agregan el ácido, pues, o agregan el mililitro de base, pues va a variar el agua, pero el buffer no va a variar, porque lo hemos preparado más o menos a un pH 7.2. Y esto es lo que tiene que demostrar. ¿Ya? Esta es la otra práctica, los cálculos de la otra práctica. Si ustedes quieren, también ahí se los voy a mandar. ¿Ya? No los voy a obligar que lo expliquen, pero sí en el momento que los presenten, sí. ¿Ya? Entonces estos, porque ahí en el ejercicio que va de la práctica van tres modelos. Uno de la solución madre todo como sal y otra de la preparación de la solución ácido todo como sal. ¿Ya? Estos son los 2 modelos también que siempre van a estar para que ustedes vean cómo se prepara de una solución madre cuando quiero de toda la solución madre como sal, de toda la solución madre como ácido, ¿ya? Y después agrego ácido clorhídrico equivalente para restar todos los moles de la solución madre como base, volverlos ácidos. ¿Ya? Entonces agrego ácido o toda la solución madre como sal, le agrego hidróxido para poder neutralizar y tener la cantidad de ácido. ¿Ya? Entonces estos son los demás y después ya entran las conclusiones. Entonces este modelo de final de práctica solución amortiguador se los voy a dar, se los voy a poner ahí en su carpeta de ustedes, ahí voy a poner su carpeta, doctora Morín, para que ustedes completen ahí, ¿ya? Y hagan en la parte que queda última, que no le han puesto acá, en el momento en que agregan el ácido al agua, va a cambiar. Y ese pH 1.3, no, sino 13, ustedes hagan el BAF, ¿ya? Pero eso es lo único que he podido encontrar y aclararles a ustedes, porque en el caso de ustedes verdaderamente no entienden. Las soluciones están mal hechas, están mal estructuradas, porque hay que estructurar bonito, paso con paso, y ustedes tienen que explicar paso con paso. Aquí estoy encontrando esto, aquí luego de encontrar los moles de 50 mililitros de sal y el lazo, voy a buscar esos moles en una solución madre. La solución madre es una concentración de 0.1 molar o 0.05. ¿En cuándo? En 1000 mililitros.
Entonces yo quiero encontrar no 0.1 molar, sino 0.00667. ¿Cuántos mililitros tengo que tomar de esa agua? Y ahí me sale pues 6.5, 3.3, los 1, lo aforo a 50 y ahí preparo mis 50 mililitros. Eso es lo que les falta a ustedes. En los últimos pasos se han equivocado y no tienen pues los tubitos en donde se demuestra si la solución está cambiando o no está cambiando. Han mezclado cuando agregan ácido clorhídrico y cuando agregan el indicador como comprobador de que ustedes están manejando un pH cerca de la neutralidad y que el agua no amortiza ni ácidos ni bases fuertes. Entonces hasta aquí nos quedamos, jóvenes, porque también me ha llegado familia